Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Bien, hoy empezamos con una nueva propuesta, trabajando con lo que ya habíamos hecho la clase pasada. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado el enhebrado y el cálculo de lo que era la urdimbre? ¿Sí? Bien, yo ahora les traigo una propuesta que es la de el tejido para realizar fajas, como por ejemplo este, ¿sí? Yo les voy a mostrar algunos ejemplos y bueno, nosotros vamos a hacer algo como más sencillo, ¿sí? Yo lo que quiero con esta clase es que ustedes sepan leer, ¿sí?, las indicaciones en libros o revistas, ¿sí? Acá tenemos una faja, más bien dicho, que se trabaja con dos colores. Esta es la otra técnica que yo les decía a ustedes, en donde se trabaja, no donde se ve exactamente lo que es la trama, sino se ve la urdimbre, ¿sí? En el tejido que habíamos hecho anteriormente, a nosotros se nos veía la trama y por ahí también la urdimbre, y si ajustábamos más, se acentuaba más la trama que la urdimbre. En este sentido, cuando uno hace telar de faja, digamos, las dos partes cambian, donde la protagonista va a ser la urdimbre y la trama va a pasar a convertirse en urdimbre y urdimbre en trama. ¿Sí? No sé si llegan a ver bien ahí que la trama pasa por medio de los hilos de la urdimbre y lo que sobresale es la urdimbre en sí. ¿Sí? Bien, acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo, miren, acá, bueno, acá la revista nos va diciendo cómo se van armando el telar de faja, ¿sí? Esta es la técnica básica. Bueno, esto se hace en telar María, nosotros vamos a hacer otra adaptación, ¿sí? Aquí está, esto es lo que me gustaría que ustedes comprendan perfectamente, ¿sí? Este es un esquema de cómo se arma digamos, cómo se van armando los hilos. Bueno, es que este esquema es sencillo, ¿por qué? Porque es de un solo color. Acá nos está diciendo la cantidad de hilos que van pasando en urdimbre y la cantidad de pasadas en tramas, que siempre son en color azul o celeste, ¿sí? Ahora, cuando uno va armando, el tejido nos va quedando así. Ve que va pasando, la trama pasa por medio de la urdimbre y lo que sobresale es la urdimbre, ¿sí? Hoy vamos a ver cómo se arma este procedimiento, ¿sí? Ahí tienen, este es con varios colores, porque esto es una lana multicolor, ¿sí? Acá cuando se trabaja, digamos, con dos colores, ¿sí? Y luego, por último, vamos a trabajar esta técnica, que es la de trabajado con dos colores. Cómo lograr estos efectos en dos colores. Ahí está, miren, ¿sí? Y acá está el esquema. Miren cómo es el esquema. Acá dice urdiembre y acá dice pasadas. En la urdiembre, ¿se acuerdan que anteriormente veíamos que todos los cuadritos eran celestes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los dos hilos que van atravesados en el palito que sostiene la urdiembre es siempre del mismo color. En este caso va cambiando. ¿Por qué? Porque yo tengo amarillo rosa, amarillo, no, este es negro, creo que es, bueno, amarillo morado, rosa morado, perdón. ¿Sí? Entonces, acá quiere decir que una urdiembre va a estar compuesta por dos colores a la vez. Ya lo vamos a armar para que ustedes comprendan qué significa estos cuadritos, ¿sí? Aquí está trabajada también la otra, que es la misma técnica, pero acá va cambiando el sentido del dibujo, ¿sí? Bien, aquí está. Y ahí van armando. Y ahí están las terminaciones. En el caso de la faja, no se hace un punto peruano o gobelino. Directamente se comienza a tejer y lo que sobra, el sobrante, se lo puede hacer en trenzas como para dar una terminación, ¿sí? O bien se lo cose y se pone una cintita atrás, ¿sí? En el caso por ejemplo, de este cinturón que se arma, ¿sí? Por ejemplo, en este cinturón, bueno, acá también ves que nos va haciendo el esquema de cómo es amarillo, azul, y luego se encuentran los dos azules y vuelve a cambiar. ¿Sí? Ahí les va diciendo que son 16 hebras de 4 centímetros de ancho. ¿Sí? ¿Cuál es el tipo de material que se utiliza generalmente para el tejido de faja? Bueno, en todas las revistas que yo he encontrado, que dan los ejemplos, nos piden mucho lo que es el acrílico sedificado. ¿Por qué el acrílico sedificado y no cualquier otra lana? Porque el acrílico sedificado es mucho más fácil de que se deslice,
cuando ustedes abren los hilos. Yo les voy a presentar el caso que yo hice. Yo trabajé con 2 lanas diferentes y van a ver cuál es la diferencia entre trabajar con una lana de una textura y lana de otra textura, que vamos a tener una complejidad. Y por qué a ustedes siempre les van a pedir acrílico sedificado, ¿sí? O pueden trabajar, si quieren, este es un grosor, como por ejemplo los cashmere de verano, que son hilitos más finos y son bien sedificados, ¿sí? Eso también les sirve para trabajar. Es mucho más fino el hilo, la lana, perdón. También pueden trabajar con el algodón, no hay problema. Si van a trabajar con lana o con los cashmere de verano, que son hilos muy finos, recuerden que tienen que utilizar la cera para lana, ¿sí? O para fina, como le dicen en algunos casos, ¿sí? Bien. Entonces yo les voy a ir mostrando cómo se arma cuando nos piden este esquema, ¿sí? Cómo es en este caso cuando tenemos 2 hilos de un mismo color que se enhebra. ¿Sí? Yo voy a seguir trabajando sobre la base de la medida que teníamos en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Que teníamos dos métodos. Un método donde es el largo total por 2 más 15 centímetros de desperdicio. Yo en este ejemplo me olvidé de decirles lo siguiente. Por ejemplo, acá les muestran en esta revista, por ejemplo, cómo se hace el cálculo para un trabajo. A ver, vamos acá. Acá le dice el corte de hebras. El corte de hebras son, la fórmula que utilizan en la revista es 1 metro de largo deseado más 50 centímetros de desperdicio, que para mí es mucho, pero consideremos que acá ellos consideran que 50 es bien. Yo la verdad que para mí es mucho, considerando que es un cinto y no lleva flecos, por 2, ¿sí? Entonces se cortan la cantidad de hebras y una hebra equivalen a 2 hebras. ¿Por qué? Porque lo parten a la mitad y la doblan, ¿sí? Entonces ahí tienen 2 hebras de largo deseado más el desperdicio. Si es que se llegase a hacer fleco, se pone el largo deseado más el desperdicio más el fleco por 2, ¿sí? A mí me parece mucho 50 centímetros o 30. Yo prefiero utilizar el largo deseado. Como acá yo no tengo fleco, así que yo no sumé con el fleco, pero si tuviera fleco pondría los flecos y solamente pongo 15 de desperdicio, ¿sí? Entonces me da unos 50. Bien, pasemos entonces a lo que a ustedes realmente les interesa. Bueno, la clase pasada ya hemos visto esto, ya habíamos visto cómo cortar, cómo medir con la silla. Yo lo medía con la silla porque no tengo urdidor. En caso de que ustedes no tengan el urdidor, pueden hacerlo con el urdidor. Ya les voy a enseñar cómo se trabaja con el urdidor. Yo trabajo con silla porque para mí es más fácil. Bien, entonces vamos a ver cómo se traduce este esquema. En el esquema vamos a utilizar lo siguiente. Yo tengo esta varillita, ¿sí? Y van a hacer lo siguiente. Al largo de lana que ustedes tienen, que vendría a ser ¿se acuerdan que yo tengo un largo acá de 1,5 metros? ¿Qué es lo que voy a hacer? El 1,50 m que tengo yo, lo voy a partir a la mitad. Entonces vamos a hacer así y así. Lo voy a partir, voy a cortar de un lado y voy a hacer lo mismo con el otro color, que es el marrón, ¿sí? Una vez que yo he cortado de ambos colores, voy a hacer un nudito, ¿sí? Voy a atar el blanco con el negro. Y esto sería la interpretación del cuadrito que veíamos acá abajo, donde nos pide un cuadrito de color celeste y otro de color beige, ¿sí? Esto sería la interpretación o la traducción de este cuadrito con 2 colores, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ir enhebrando. Voy a enhebrar siempre así. Ustedes pueden enhebrar una orilla de un color fijo, como en el caso del cinto. En el caso de este cinto, ¿qué es lo que nos pide? Ustedes van leyendo el esquema, hacen un enhebrado con rojo y luego van intercalando. Entonces hacen un enhebrado en blanco siempre a la mitad, ahí, y lo van enhebrando, ¿sí? Ahí, ¿sí? Y luego hacen lo mismo con el otro color, porque acá ya empieza a trabajar con ahí,
Traten siempre en lo posible que esto quede derecho y no torcido. De acá ya está torcido, entonces yo lo voy a volver a enhebrar siempre que me quede el blanco en sentido contrario a donde está este. Este termina en blanco, entonces yo tengo que poner el beige entre los blancos. Entonces voy a hacer ahí y ahora sí voy a... Ahí está. Entonces me queda así. ¿De acuerdo? Ahí. Y vuelvo a colocar todos los otros hilos que corresponden. Ahí. Ahí voy a poner el beige entre los blancos y ahí. ¿Sí? Entonces, una vez que yo he colocado así, ¿qué es lo que voy a hacer? Como en el cinto hacen una doble jugada, ¿sí? El próximo hilo que yo voy a poner va a ser en sentido contrario, es decir, yo he venido poniendo todos los hilos beige, blanco, beige, blanco, beige, blanco. Entonces cuando vuelva a poner el próximo hilo, en vez de poner beige, blanco, voy a poner blanco, beige. ¿Para qué? Para que me coincidan este blanco con el blanco de acá. Entonces vamos a tener lo que acá nos muestra en este dibujo. Si lo llegan a ver bien ahí, que hacen un encuentro entre los dos colores, que es un azul con un azul, y los beige quedan a ambos costados. Acá no sé si lo van a llegar a ver, ahora lo vemos igual porque ahí tengo un telar armadito, ¿sí? Bien. Otra cuestión, una vez que yo ya he hecho eso, voy a armar mi telar. No es necesario que ustedes tengan un cuadro o un marco como lo tenía yo el otro día. Pueden armar una especie de telar de cintura con sillas. ¿Cómo es esto? Yo he utilizado una silla, ¿sí? Donde he atado mis hilos, los he separado dos grupos de 6 y de 6. Acá tenemos el otro libro, lo voy a dejar acá, ¿sí? Voy a hacer ahí. Y yo lo que hice fue básicamente atar los hilos de la urdimbre, ¿sí? A la silla, ¿sí? Luego hice la separación con los cartoncitos. Lo que yo busco es que ustedes puedan trabajar un telar sin necesidad de decir que tienen que tener ese marco, por ejemplo, que es el que yo tengo, ¿sí? O un telar María como el que está allá. Pueden hacerlo con las sillas, ¿sí? De la manera más noble, mucho más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a utilizar la silla, van a hacer la separación de los hilos. ¿Sí? Yo he utilizado cartoncito para que vean ustedes lo simple y he colocado los hilos así como los había puesto al principio. Yo puse los beige, fui intercalando y acá, ve que no sé si se llega a ver, el blanco va a coincidir, los dos beige coinciden, que están ahí marcaditos. ¿Sí? Ahí. Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer con un hilo, ¿sí? Puede ser una lana gruesa, una tela, lo que ustedes consideren. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo atan acá, ¿sí? A ver, espérenme un momento que yo voy a... Acá. Acá, bueno, se me desató, pero voy a hacer un nudo corredizo. Vamos a ver. Ya les muestro para qué es el nudo corredizo. A ver, lo vamos a hacer ahí. Oh. Ahí está. Este nudo corredizo me sirve para qué. Esta lana es larga, yo la voy a pasar por alrededor de mi cintura. A ver, a ver. Voy a pasar acá. A ver, espérenme un momento. Voy a enfocar un ratito al piso. Ahí está. Entonces, ahí está, miren. Lo pasé por mi cintura, alrededor de mi cintura. Y lo que voy a hacer es enganchar ese nudo corredizo al palito. Entonces ahí queda sujeto mi telar. Acá está y acá está. Queda sujeto el telar a mi cintura.
y queda tirante. ¿Por qué? Porque la silla me sirve de sostén. Perdón, la silla es la que me agarra los hilos de la urdimbre. Entonces yo lo único que tengo que hacer es con mi cuerpo dar o generar la tensión para poder tejer esto, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver acá. Voy a poner esto, voy a girar acá un ratito. Ay. Voy a girar aquí. No sé si van a llegar a ver bien porque yo de acá no veo. Me giro mucho encima, me muevo mucho. Ahí está. Yo no me llego a ver, pero bueno, ahí está. Entonces así les queda a ustedes. Ustedes generan la propia presión con el cuerpo, ¿sí? ¿Cómo se comienza a tejer este tipo de telar? Bien, yo les decía, dejan ustedes la cantidad de desperdicio o fleco que van a dejar, ¿sí? Y se comienza directamente tejiendo. Me habían dicho que no habían entendido la cuestión de los tonones. Bueno, yo lo voy a volver a explicar acá. Antes de hacer los tonones, yo tengo que hacer la separación de los hilos, que es lo que estaba acá, ¿sí? Entonces yo lo voy a hacer. Voy a utilizar una varillita, pueden utilizar una regla esa del colegio. Yo voy a poner este acá y voy a utilizar este cartón. Una vez que yo ya tengo separado esto acá, no sé si lo llegan a ver bien, ahí, sí, vamos a hacer los tonones. ¿Cómo se hacen los tonones? Porque me han preguntado que no habían comprendido bien. Bien, yo voy a hacer entonces, voy a agarrar el hilo piolín. Ahí estamos. Voy a hacer grupos, recuerden hacer grupos, ¿sí? Acá yo tengo 12 hilos en total, así que, perdón, tengo 24 creo, así que yo voy a separarlo en dos grupos de 6. Entonces voy a, como este va a quedar acá para levantarse, yo voy a agarrar estos hilos de acá, ¿sí? Y voy a comenzar de la siguiente manera. Miremos. Hago mi nudo corredizo, ahí está el nudito corredizo. Yo voy a acercar un poquito más la mesa. Acá no se tienen que mover mucho, esto es cuestión de que sí o sí ustedes estén fijas. Ahí. Ahí está. Tienen que tener todo como a mano. Ahí está. Ahí. Bien. Entonces, voy a hacer entonces los tonones. Acá lo voy a volver a separar. Ahí está. Voy a hacer mi nudo corredizo. Ahí. Yo lo voy a enhebrar en mi dedo pequeño. Ahí está. Voy a enhebrar. Ahí está. Enhebrado. Y vamos. El hilo lo voy a poner para este lado. Y voy a hacer lo siguiente. El primer hilo lo voy a levantar, ¿sí? Y voy a pasar el hilo. Y lo voy a enganchar. ¿Para qué me sirven los tonones? El tonone me sirve para poder yo levantar los hilos y no tener que estar yo gastándome en la mirada, tratando de ver dónde están los hilos, porque si ustedes se fijan, es medio complicado ver cuál hilo va arriba y cuál hilo va abajo, ¿de acuerdo? Entonces el tonone lo que hace es facilitar el trabajo. Ahí. Ahora, levanto el siguiente hilo, agarro el hilo y engancho en mi dedo, así. Levanto el siguiente hilo y engancho. Agarro el siguiente hilo, ¿sí? Así. El hilo va a pasar por debajo, pasa y engancho. Traten siempre lo posible que tengan la misma altura, ¿sí? Ahí, yo ya hice acá 1, 2, 3, 4, vamos a hacer 6. Ahí.
y 6. Ahí vuelvo a levantar el otro hilito y paso por acá. Ahí está. ¿Sí? Esa es una manera de hacerlo. Yo lo hago así. ¿Sí? He visto que estaba buscando información en otros lados y hay uno que me gustó mucho porque lo hacían de otra manera y era mucho más sencillo para el que le interese. Estos, recuerden, son tonones o alzadores. ¿Cómo hacían? Voy a destejer acá, ¿sí? Y hacían lo siguiente, miren. Ahí, acá ya pasan el hilo por debajo, ¿sí? Y hacían esto. Pero acá alzaban todos los hilos. Yo la verdad no los recomiendo porque siempre es mejor tener grupos y no tenerlos todos levantados. Enganchan de esta mano y hacen esto, miren, así. Giran el hilito como si fuese una E y lo enganchan. Vuelven a girar y enganchan. Pasa el hilo por abajo, ahí está el hilo, yo lo saco. Ahí, gira y engancha. ¿Sí? Ahí. Y engancha. ¿Sí? Yo les recomiendo que si van a trabajar, por ejemplo, un trabajo mucho más grande, este es chiquitito obviamente, si van a hacer un trabajo más grande, hagan grupos de 6 a 5 tonones, ¿sí? No hagan una sola tirada porque les va a costar, ¿sí? Entonces prefiero que hagan grupos pequeños. Acá yo tengo 1, 2, 3, 4, ahí, 1, 2, 3, 4, 5 y yo voy a hacer uno más y son 6. Los voy a girar y son 6. Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento que hice. Levanto los hilos y los voy a atar. ¿Sí? Ahí pasa el hilo por detrás y yo lo voy a tratar de enhebrar ahí. Y me queda así. Ahí lo ato. Lo ato. ¿Sí? Entonces ahí me queda un grupo que me va a levantar los hilos, que va a ir en sentido contrario a este. Entonces yo voy a hacer de vuelta los que vienen acá. Yo lo voy a hacer con la técnica que a mí me parece más fácil. En realidad las dos son fáciles, pero bueno. Ahí enhebro. Esto lo voy a poner acá atrás y voy. Levanto el primer hilo y engancho. Levanto el segundo hilo y engancho. Levanto el tercer hilo y engancho. El otro hilo, engancho. El otro hilo, engancho. Y por último el otro hilo y engancho. Sí, ahí está. Saco el hilo con mucho cuidadito. Yo acá lo hago pasar por adelante. Ahí. Y no lo cierro del todo, lo dejo así. Me queda así. Y ahí los ato. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces nuestros dos grupos de tonones. Entonces ya ahora ya no voy a necesitar mi cartoncito. Pero este de acá atrás siempre tiene que quedar porque es lo que nos permite levantar los hilos que van en otro sentido. ¿De acuerdo? Bien, una vez que ya tengo así, que ya tengo los tonones y estos separados, ahora sí empiezo a tejer. Entonces voy a ir ahí. Espero que lo puedan ver. La verdad que no veo muy bien yo porque estoy medio alejada de la... Ahí está. Está medio alejado, discúlpenme a ustedes, la verdad que siempre trabajo en mesa y ahora estoy trabajando en el aire. Cualquier duda, por favor, me la hacen llegar. La verdad que no veo lo que estoy trabajando, de que estoy como media al aire. Encontré este cuchillito, miren, de maderita. Ustedes pueden utilizar un cuchillito que ustedes tengan en la parte de atrás, ¿sí?
porque en realidad lo que nos ayuda esto es a bajar los hilos. ¿Cómo se empieza? Yo empecé así, pero yo lo que hice fue esto. Cuando yo empecé, bueno, esto lo voy a dejar en suspenso, ¿sí? Y voy a comenzar a tejer. Voy a empezar a tejer de acá, de más arriba, ¿sí? Para que ustedes vean cómo se inicia. Una sugerencia. Si van a trabajar, trabajen siempre con una lana que tenga siempre el mismo grosor, que sean las lanas del mismo grosor. Yo acá he cometido el error, me sirve también para mí, para acordarme la próxima, tejer esta lana blanca y esta beige no son del mismo grosor. Entonces trabajen siempre con lanas del mismo grosor. Utilicen la cera, ¿sí? Que les había mostrado la otra vez, cera o parafina, como también le conocen, para lana, ¿sí? Para peinar. La diferencia de este tejido con el que habíamos visto anteriormente es que se tiene que ver la urdimbre y no la trama, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hago yo para que se vea la urdimbre y no la trama? Tienen que ajustar mucho el tejido, ¿sí? Entonces, voy a comenzar, voy a utilizar la primera pasada, que va a ser esta. Levanto los hilos, ahí, que tengan cuidado porque acá está, ahí. Esto se va a caer, no hay problema, lo dejo ahí un ratito y voy a pasar. Hago una pasada, así, y ahora voy a trabajar la otra pasada, levantando los tonones. Hago una pasada, ahí, y hago la otra levantada de hilos, ahí. Yo ayer lo trabajé, pero lo trabajé con el marco, ahí. Y acá no me cuesta tanto, pero de este lado sí me cuesta. ¿Por qué? Porque la lana esta es mucho más gruesa que la lana marrón. Entonces me cuesta que el tonone levante el hilo. Por eso les sugiero que si van a trabajar la faja, la trabajen siempre con una lana de la misma calidad. Ahí está. Ahí lo levanté y ahí me queda. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a poner de vuelta este acá. Y ahí está. Una vez que yo ya he pasado así, voy a volver a pasar por acá. Paso la lana. Yo voy a trabajar con la lana marrón. ¿Por qué? Porque es más delgada. ¿Sí? Ahí la paso, la paso, la paso. Y hago esto, miren. Este es el inicio. No sé si llegan a ver bien. Ahí yo ya pasé. Voy a ajustar y voy a tratar de apretar lo más que pueda los hilos. ¿Ve? Ahí ya la urdimbre se juntó. No se encimó, sino que se juntó a la par. Y lo que voy a hacer es darle un pequeño nudito, nada más. Ahí está, ¿sí? Y ahora vuelvo a tejer, y ahora ya empiezo a tejer normalmente. Ahí lo voy a poner esto para atrás, y ahora voy a levantar mis hilos. Levanto, y ahí voy a pasar. Ahí, voy a sacarlo un ratito. Ahí. Y utilizo esto para bajar, ¿sí? Esto tiene que estar tirante, por eso le digo a ustedes, el cuerpo de ustedes es el que hace la tensión. Ahí, y paso. Ustedes utilizan la lanzadera, yo no la tengo porque no la encontré, pero pueden hacer una lanzadera de cartón. Sí, ahí estamos. Ahí, y van bajando. ¿Sí? Ahí. Vuelvo a utilizar mi tonone, levanto el tonone. Ahí. Ahí. Y ahí. Utilizo esto y bajo. ¿Sí? Ahí. Y vuelvo otra vez, siempre ajustando. Yo voy a poner un ratito este del cartón. Voy a hacer la mariposa.
Esto se llama mariposa. Como no tengo la lanzadera, pero voy a hacer una mariposa. Ahí. Ahí. Ahí tengo. Esto se llama mariposa. Le dicen mariposa. Lo leí en un libro, me llamó la atención, pero bueno, es el rollito que uno hace. Y después voy a doblar las alas de la mariposa. Ahí. Y empiezo. Sí, ahí está. Entonces, una vez que ya tengo, paso mi rollito y ahí, ¿sí? Ahora saco el cartoncito, abro los hilos. Acá van a tener esta dificultad porque, como les decía hace rato, la lana blanca es de diferente grosor a la marrón. Ahí está. Utilizo esto para ir bajando. Bajo lo más que puedo y paso. Ahí. Y ajusto. ¿Sí? Recuerden siempre trabajar con una cierta tensión que ustedes mismas la van a ejercer con el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que ustedes van tejiendo, van a ir, acuérdense siempre, ya sea con la parte de atrás o una tablita, una maderita, ustedes saquenle filo. Miren que este tiene filo, no tiene está bien lustrado. Van a ir bajando la pasada que hacen con el hilo, ¿de acuerdo? Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Ahí. Ay. Yo me muevo mucho, porque estoy trabajando con otras cosas a la par. Y lo voy a atar acá. Esperen, acá se desató. Ustedes pueden usar otra cosa para atar. Yo porque no tengo, pensé que había traído mi tela o un cinto. Pueden usar un cinto. Le piden al marido un ratito el cinto. Ahí está. Bien, ¿dónde estábamos? En la pasada con esto. Ahí y ahí. Bajo la pasada. Y ahora lo tengo. Y ajusto. ¿Sí? Y vuelven otra vez a abrir el hilo. Ahí. Ahí, lo ajusto bien. Y paso. ¿Sí? Ahí está. Entonces ustedes van a ir tejiendo su fajita, por lo menos con este trabajo. Luego vamos a trabajar lo que son los dibujos. El dibujo que se hacen acá se trabaja siempre con la urdimbre, no con la trama, ¿sí? En el que yo les había dicho a ustedes de hacer una guarda, se trabaja con trama y no con urdimbre, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado. La verdad que a mí me pareció muy interesante el trabajo de trabajar un telar, una faja sin necesidad de tener un marco y trabajando con una silla y una varillita, como el caso que estoy tejiendo yo, y con el propio cuerpo mío, ¿sí? Recuerden que esto creo que es una forma mucho más tradicional de trabajar un telar, y la técnica de faja es la misma que veníamos trabajando, con la única diferencia, como les decía, en donde se nota más la urdimbre y no la trama. Recuerden ajustar bien el hilo de lo que es la urdimbre. ¿Sí? Yo le hice el nudito
ajusté lo más que pude, ¿sí? Y empecé a tejer. Se tiene que notar bien la urdimbre y no la trama, ¿de acuerdo? Espero que les haya gustado. La verdad que bueno, a mí me pareció bastante lindo la técnica. La voy a tejer un poquito más y después, bueno, cuando ustedes terminan este tejido, lo que hacen es obviamente cortar o tejer hasta el final, ¿sí? Y he visto ahí que hacen unas trenzas, seleccionan la cantidad de hilo y hacen trenzas, ¿sí? O si no, lo que pueden hacer es cortar, doblar y coser, ¿de acuerdo? Ese es para cualquiera de las dos terminaciones que les quieran dar. Así que bueno, espero que les haya quedado claro cómo se elaboran los tonones, ¿sí? Que es lo que más me habían preguntado por los tonones, para qué sirven y cómo se hacen. Bueno, así que ojalá que les haya servido. Si no han entendido, por favor, me hablan, yo no tengo problema en volver a explicar, ¿sí? Me gustaría que lo prueben, que lo intenten y bueno, si me pueden mandar fotitos para ver que han entendido, se los agradecería de corazón, ¿sí? Muchísimas, pero muchísimas gracias. Esta idea, la verdad que se les he visto mucho, justo estoy viendo ahí un saludo tal... Desde Talcahuano. Bueno, ¿saben dónde saqué esta idea? De tejedoras mexicanas que ellas utilizan mucho lo que es el telar de cintura. La que quiera, le puedo dar una ficha a su correo electrónico. Es una ficha sobre cómo se arma un tejido de un telar de cintura. La que le interese, por favor, me mandan su correo y bueno, se los mando por PDF, ¿de acuerdo? Espero que les haya gustado, me mandan fotos y bueno, estamos para vernos en la próxima clase que será el día de mañana, ¿sí? Con un nuevo tema. Muchísimas, pero muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Muchos saludos a la gente de Chile y de Buenos Aires que me escriben también. Así que bueno, nos estamos viendo mañana, chicas, y gracias por acompañarme.